Bienvenidos a Peruanos al Bicentenario. Hoy vamos a presentar a un personaje que se enamoró de las quenas y las zampoñas en su adolescencia y ha formado una propuesta de fusión de música peruana que lo ha llevado a través de Europa, Asia, Estados Unidos y el mundo, llevando la diversidad musical peruana. Es embajador de Marca Perú, ha sido nominado a un premio Grammy. Y hoy en el programa tenemos el honor de presentar al peruano al Bicentenario, Lucho Quequesana. Con las melodías de las quenas ha logrado que nuestra música milenaria traspase fronteras. Incluso al tiempo, fusionando acordes de guitarra, sintetizadores, tambores y el sonido de zampoñas y flautas. Su música no solo ha conquistado a los peruanos, sino a la familia imperial japonesa y ha logrado hacer sentir el sonido instrumental a personas que han perdido la audición. Lucho Quequesana le ha dado otro compás a nuestra música. Fundador de Cabina Libre, nominado a los premios Grammy, compositor y multiinstrumental. Desde pequeño lo cautivaron las melodías de las zampoñas y los charangos, y es en la adolescencia, a través de la creación de su grupo musical Kunturwasi, que inicia su carrera como músico con un sello personal e innovador. Music brings us all together. Now I would like to present from Japan, live in Tokyo. Con sonidos vivos, demostró cómo artistas de distintas partes del mundo pudieron interpretar nuestras melodías, convirtiendo a la música en un lenguaje universal. Embajador de la Marca Perú, ha obtenido distinciones como el Premio Nacional de Cultura y el Premio Ibermedia, además de ser becario de la UNESCO. Lucho Quequesana fue el director musical y compositor de la ceremonia de inauguración y clausura de los Juegos Panamericanos del año 2019, trasladándonos en el tiempo, mostrando al mundo que nuestras raíces, nuestra cultura y nuestras expresiones musicales son diversas y únicas. Lucho Quequesana es sin duda alguna un peruano al Bicentenario. Y ahora sí tengo el gusto de presentar a nuestro invitado del día de hoy, Lucho Quequesana. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Nada, muchas gracias, Ale, y encantado de estar aquí. Bueno, estamos en una circunstancia sumamente especial, ¿verdad? Hablábamos del fondo con el que nos recibes y es porque la virtualidad pues, te ha obligado de alguna manera a transformar tu arte. Cuéntanos un poquito cómo te has adaptado a estas circunstancias. En realidad creo que, bueno, todos nos hemos adaptado, ¿no? De pronto nadie se imaginó que de un día al otro nos digan vamos a encerrarnos, vamos a cuidarnos, vamos a tratar de distanciarnos y en cierto modo para nosotros los artistas que dependíamos de la escena, del público, del espacio, de la energía de la gente, de pronto fue un shock, ¿no? Y entonces para todos al inicio era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y en realidad creo que la virtualidad ha abierto otros caminos, ha abierto otras rutas de poder comunicarnos, de poder llegar a la gente y yo tenía un estudio ya desde mucho antes que era un set de transmisión streaming sin imaginarnos que iba a venir la pandemia y aprovechando, digamos, que esto que ya lo habíamos construido hace 5 años y que nos permite llegar a varias partes del mundo desde aquí, empezamos a construir en realidad nuevas formas de narración, nuevas formas de shows, nuevas formas de comunicación y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero qué interesante que te hayas adaptado o que te hayas adelantado, digamos, a esta tendencia del streaming desde hace tanto tiempo. Cuéntanos un poco por qué. Y hago hincapié en esto porque hay muchos artistas que, dependiendo mucho de la presencialidad,
han sufrido para poder adaptarse e incluso han tenido que dejar de lado su arte temporalmente al no encontrar, digamos, la manera de llegar a su audiencia de otras formas. Entonces, cuéntanos un poco por qué, o sea, qué iluminación te vino o qué oportunidad te obligó La verdad, a hacer este cambio. sí, la verdad es que la historia es un poco loca, bueno, además que a mí me gusta mucho la tecnología y etcétera. Hace como más o menos 5 o 4 años fue la primera vez que apareció el botón de transmitir en vivo en el Facebook, no sé si recuerdas. Parece que fuese hace 20 años, fue hace 5 años nomás en realidad. Ese momento en donde apareció este botón de transmitir en vivo y el hecho de estar de una manera instantánea en celulares o en otros lados, no importa en dónde, se me vino a la cabeza de que eso podía ser una posibilidad de alcance. Es decir, como yo estaba haciendo giras ya internacionales en otros países, desde aquí, desde Perú, podía empezar a formar públicos digamos, en otros continentes o en otras ciudades. Y ahí es donde decidimos con mi hermano construir este set de streaming, digamos, en donde uno puede hacer conciertos, puede hacer programas, puede hacer todo tipo de comunicaciones. Pero lo más importante, ¿sabes qué fue, Ale? Que en estos años de estar transmitiendo, lo que aprendimos en realidad es sobre todo el lenguaje del streaming, porque es distinto a un programa de televisión, es distinto a un concierto en vivo, la experiencia de lo presencial es irreemplazable, eso no se puede reemplazar. El hecho de que tú vayas a un concierto o a un teatro y estés sentado en la butaca, se abre el telón, todo ese tipo de rituales es irreemplazable. Lo que entendimos es que podíamos crear otro tipo de experiencias aprovechando lo virtual, aprovechando los soportes audiovisuales, y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado construyendo y diseñando experiencias que son virtuales, que lo puedes ver en un celular, que lo puedes ver en una computadora, y que te llevan hacia otro lado, y que podemos aprovechar absolutamente todo lo que es el audiovisual, porque igual tú tienes unos audífonos que también se pueden aprovechar y se pueden construir otro tipo de atmósferas y de narraciones, y ahí es donde en realidad como decidimos tomar otra ruta respecto a lo que nos tocaba, porque sabemos muy bien que todavía un buen tiempo no vamos a poder regresar a un teatro y disfrutar de los aplausos, etcétera, pero lo virtual nos permite en realidad llegar a cualquier parte del mundo. ¿De dónde crees tú que sacas esta vena innovadora, ¿no? Entusiasta por lo nuevo, por lo distinto? A los 11 años, mi hermano mayor Alfredo, que es como mi siamés porque hago todo con él, eh, él sufría de un asma muy fuerte. Entonces el doctor le dijo a mi mamá que teníamos que salir de Lima para que él se pueda curar. Entonces mi mamá no lo pensó, o sea, ni preguntó ni nada. Aparte yo tenía 11 años, ¿qué iba a preguntar? Entonces nos sacó de Lima y nos fuimos a vivir a Huancayo. Yo tenía 11 años y o sea, ese momento fue difícil para mí porque de pronto de la noche a la mañana te sacan de tus amigos, te sacan de tu colegio, te sacan de tu barrio, ¿no es cierto? Y de pronto vas a vivir a un sitio donde no conoces absolutamente a nadie casi de la noche a la mañana, ¿no? Y más aún, ¿sabes por qué? Porque una cosa particular que yo encontré en Huancayo es que había mucha música, o sea, todos los chicos del barrio donde yo vivía, en el colegio, todos tocaban, y yo no, y yo pensaba que no podía tocar. Entonces, ese encuentro de pronto con la música, que es un espacio en el cual yo no conocía y no me sentía cómodo porque pensaba que no podía tocar, también fue difícil para mí, pero cuando de pronto descubro esto, se abre un universo increíble, maravilloso. La primera vez que yo puedo y que mis amigos me enseñan a tocar la zampoña, que es el primer instrumento al cual yo le puedo sacar un sonido más o menos decente, abre pues un espacio un nuevo mundo en realidad para mí. La música era más allá de ser un elemento de celebración y todo, era un vehículo muy integrador, porque la gente lo tocaba en conjunto, la gente se juntaba para tocar, se juntaba en torno a las bandas, o sea, toda esa sensación de pronto que existe como un clan, ¿no es cierto?, que disfruta de lo mismo, a pesar que en ese momento vivíamos una situación muy dura,
por el terrorismo y etcétera. Huancayo, que estaba muy fuerte en esa época en temas de violencia, de pronto tú veías que cuando iban a sus costumbres, cuando iban a sus tradiciones, era un pueblo completamente vivo. Y eso a mí me parecía alucinante, me parecía increíble. Cuando yo me convierto pues prácticamente en un huancaíno adoptado, ¿no? Y empiezo a disfrutar de esto, de pronto mi mamá, bueno, mi hermano ya estaba mejor, así que mi mamá me dice, bueno, ¿sabes qué? Nos regresamos a Lima. Y yo decía, ¿por qué? Acá estoy feliz, estoy tocando, hay música por todos lados. Y cuando regreso a Lima, el choque fue bien fuerte porque en esta época, digamos, ahora estamos viviendo felizmente un momento en donde la identidad de los peruanos se abraza por todos lados, todos nos sentimos como uno solo y disfrutamos de nuestra variedad y nuestra diversidad. Pero en esa época no era así. Entonces, cuando yo regreso a Lima, completamente ya absorbido por la música andina en ese momento, de pronto aquí también había como una especie de rechazos y diferencias que era lo que se marcaba en ese momento. En ese momento el Perú estaba muy polarizado respecto a si tú eres de la costa, yo no escucho la música de la sierra, o si tú eres de la selva, yo no escucho música. Es más, entre los géneros. Y has logrado convencer a otros en seguirte también. Vamos a hacer una pausa, pero al volver queremos hablar precisamente de esa experiencia y cómo eso te ha llevado a esta carrera maravillosa que tienes. Ya volvemos. Estamos de regreso conversando con Lucho Quequesana y hablábamos antes de la pausa sobre cómo descubrió la música, pero a mí me gustaría ahondar un poquito más en sus raíces familiares, porque su papá es cusqueño, ¿no? Tu mamá es de Huánuco y ustedes crecieron en el RIMAC, entonces yo me imagino que por ahí pues hay una fusión bastante interesante, o por lo menos una representación de la mayoría de las familias peruanas, ¿verdad? Cuéntame Sí, cómo fue crecer en esa casa, en ese hogar. la verdad es que digamos, yo lo veía absolutamente normal, porque digamos que crecía en este espacio donde, claro, las historias, las culturas eran distintas. De hecho, mi mamá, digamos, cantaba huaynos huanuqueños, he disfrutado muchísimo de las festividades de Guamalíes, que es donde nació mi mamá, que es, Yata es el pueblo donde nació mi mamá. Y la verdad es que eso combinado, eso dentro de mi casa, más mi papá, pero de pronto salgo al barrio y estoy en el RIMAC, creo que soy como cualquier peruano mestizo, ¿no es cierto? Mezclado por todos lados, escuchando de todo. Y creo que eso es justamente lo que ahora o que ya hace un tiempo hemos descubierto que son nuestras fortalezas, ¿no? El hecho de que de pronto eh, yo siendo, digamos, de la costa, me sienta completamente representado también con elementos de la sierra. Y de pronto cuando viajo a la selva, simplemente no lo puedo creer, o sea, no puedo creer, la primera vez que yo viajé a la selva, simplemente yo casi me vuelvo loco, porque para todos los que no han ido a la selva todavía, tienen que ir, porque cuando llegas a este espacio, que es completamente distinto, completamente diferente, y sientes que es parte de tu país, o sea, que tú también eres parte de eso, encuentras como una especie de círculo, o sea, entiendes que este círculo del mestizaje se cierra porque, porque creo que lo que hemos logrado los últimos años es justamente encontrarnos y justamente Así es. reconocernos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, Creo que claro, uno se siente interesante solo por ser peruano, ¿no? sí, es una cosa maravillosa. Y aparte es una cosa maravillosa porque eso hace 30 años era impensable. O sea, hace 30 años, digamos, por la situación del país, por lo que estábamos viviendo, por las crisis y todo, la gente quería irse del país y digamos, marcaba mucho más las diferencias, ¿no? Creo que lo que hemos encontrado en estos últimos años es justamente
pedazo importante que nos faltaba para hilar absolutamente todo lo que tenemos y las diferencias que nos pueden aportar desde culturalmente que tenemos en el país, pero que al final nos hacen uno solo, ¿no? Entonces yo sentía un poco eso también en mi barrio, porque en mi barrio también, al igual, y estoy en el RIMAC, pero también habían familias migrantes que habían venido también de otras partes del Perú, ¿no? Entonces, creo que esa sensación de que lo diverso es cotidiano, ¿no? De que lo diverso es lo natural, ayudó mucho también a mi visión después en la música y a lo que yo hacía, Claro. ¿no? No cambias las cosas para estar de moda, ¿me entiendes? O sea, yo sentía que la música que yo hacía era la que me gustaba y yo sentía que lo que me salía del alma era realmente lo que yo quería hacer bueno, en algún momento si a alguien le gustaba eso, todo bien y que ya llegará, pero digamos, creo que Ujú. esa Ah, ah, mirada, ujú. esa mirada digamos, de ser honesto con lo que yo sentía y con lo que yo tenía que hacer, creo que también ayudó mucho respecto a los proyectos en los que he entrado después, ¿no? ¿Te ayudó la música a construir tu autoestima, tal vez, y por eso te era tan difícil desconectarte ¿no? De ella, digamos? O sea, ¿en qué momento crees tú que se generó ese vínculo de refuerzo positivo, ¿no? Mi adolescencia no transcurrió en las fiestas de los fines de semana. Más práctica, no iba a fiestas, ¿no? O sea, yo lo que hacía era tocar y tocar y tocar, porque ahí me sentía cómodo y claro, no encajaba dentro de lo que mis amigos estaban haciendo. Sin embargo, creo que lo que la música me estaba dando en ese momento, porque además yo de niño tenía un problema de timidez muy, 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 muy fuerte y al mismo tiempo en la adolescencia yo tenía un problema de tartamudez, durante muchos años fui tartamudo. Entonces, digamos que la música me abrió este espacio donde yo me podía comunicar, donde yo podía transmitir lo que no podía hablar en ese momento, porque hubo un momento de mi tartamudez en donde simplemente ya ni siquiera podía hablar o no quería hablar porque me daba vergüenza, etcétera. Pero la música era mi vehículo para comunicarme, para transmitir qué estaba pasando conmigo adentro, ¿no? Entonces, poco a poco sentía que la música me daba este espacio, me daba este piso sólido donde yo me sentía bien y de pronto empiezo a comunicar, a tocar, la gente me escuchaba, al inicio solamente me escuchaba mi mamá, mi papá y mi abuelita, pero poco a poco más gente empezaba a escuchar lo que yo hacía y empezaba este vínculo maravilloso de darle energía a alguien y que ella te la regrese y que esta persona te la regrese. Y la verdad es que la música sí, la música se convirtió en un mundo seguro para mí, ¿no? ¿Recuerdas cómo fue ese paso de ser el chico tímido a ya sentirte cómodo en tu piel, en un escenario con, o sea, cientos de personas? ¿Cuál fue? ¿Recuerdas algún Me momento costó, crítico en ese me costó proceso horrible, me costó horrible. Me costó horrible, la verdad. Mira, la primera vez que yo me subí a un escenario, yo tenía 12 años, creo, o 13, no me acuerdo, 12 creo. La primera vez que yo me subí a un escenario para tocar la zampoña, que era el instrumento que en teoría yo dominaba, además que estaba con más gente, era un grupo, como un ensamble, ¿no? La primera vez que yo me subí a un escenario, no toqué, no pude tocar. Se me paralizó todo el cuerpo, me vino pánico escénico, no pude ni siquiera soplar una sola nota. O sea, la primera vez que yo vi un telón que se abría, pero desde el otro lado, o sea, desde el lado del escenario, yo simplemente entré, o sea, me quedé paralizado, no pude tocar. Entonces, la música en realidad me ha construido este espacio para liberarme de muchas cosas. Y cuando yo formo mi grupo en el colegio, eh,
digamos, yo componía, yo, digamos, dirigía el grupo, pero yo no era el frontman. El frontman era mi hermano, el que hablaba, el que presentaba las canciones y todo, era mi hermano Alfredo. Entonces yo estaba súper cómodo porque mientras él estaba adelante, yo estaba atrás tocando, ¿no es cierto?, cuando hacíamos los conciertos, pero digamos que no tenía yo que salir a dar la cara y hablar, que en ese momento para mí era terrible. Entonces llega un momento, ya cuando ya estábamos un poco más grandes, el grupo sonaba increíble, el grupo se llamaba Kunturwasi, y de pronto ya todos mis amigos deciden, porque eran mis amigos del colegio, después pasamos a la universidad, y todos mis amigos deciden dedicarse a sus carreras. Entonces me dijeron, bueno, hasta aquí llegó el grupo, yo ya me quiero dedicar a esto, ya me quiero dedicar al otro, y de pronto yo me quedé sin grupo, y si me quedé sin nada, me quedé con un montón de temas que yo componía, y decía, bueno, pues ahora sí llegó el momento, o sea, ya no puedes escapar más a esto, tienes que tomar una decisión, y ahí es donde yo tomo la decisión de, digamos, empezar a trabajar con mi nombre, o sea, mira qué importante, ¿no? Pero para mucha gente le puede parecer un poco raro, pero de pronto yo, que estaba todo el tiempo protegido, entre comillas, detrás del nombre Atrás. de mi banda, claro, y detrás del nombre de mi banda y de mi hermano, que era el que hablaba, de pronto ya tenía que estar yo adelante, ¿no es cierto? Y con mi nombre, o sea, poner mi nombre era prácticamente como desnudarme, ¿no? Y ese proceso en realidad fue bien duro para mí, pero creo que me ayudó muchísimo y me cambió la vida porque tuve que vencer muchas cosas que habían en mí, con la timidez y con todo eso que tenían de muy chico, y que poco a poco, apoyándome en la música, lo podía hacer. Y de pronto empezaba a funcionar y empezó a funcionar, y bueno, y ahora ya puedo decir mi nombre, Claro. digamos. Ya claro, ahora la música que haces tiene tu nombre y tiene tu personalidad y todo. Pues solamente para terminar esta idea, ¿cómo reaccionaron tus papás siendo tal vez un poquito más conservadores a No, esta idea de, olvídate. papá, me quiero dedicar a la música? Olvídate, esa fue otra barrera que también tenía que romper, porque, claro, era fines de los 80 cuando yo terminé el colegio, y entonces, claro, tú vas y le dices a tu papá que quieres ser músico, y obviamente te van a decir, estás loco, a mí me querían bautizar de nuevo, era una cosa para ellos impensable. Entonces, yo le decía, pero yo quiero ser músico, o sea, no concibo otra cosa, he descubierto la música y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces fue muy difícil el luchar contra los prejuicios que tenían mis padres, y en realidad contra los prejuicios que siguen teniendo mucha gente respecto a la música. Entonces, sí fue muy difícil, pero creo que eso también de pronto me daba muchas más fuerzas, ¿no? Porque decía, si he podido vencer esto, si he podido vencer tantas cosas, creo que, y aparte, la carrera musical, mucha gente dice, es difícil ser músico en el Perú, es difícil ser músico en cualquier parte del mundo, porque es una carrera complicada respecto a todo lo que tienes que vencer y que tienes que construir. Pero creo que todas esas barreras que me han pasado desde pequeño me han enseñado a que en realidad todo se puede pasar. O sea, por más alto que sea el muro, uno puede pasarlo, ¿no? Pero te va a costar, sí, pero todo te cuesta en la vida, ¿no? Bueno, y algo que hemos aprendido en este programa es que ha sido difícil para todos lograr sus sueños en general y la visión que tienen, ¿verdad? De cómo quieren expresar su trabajo y cómo quieren que ese trabajo conecte con el mundo. Que vamos a hacer una pausa, pero al volver, precisamente queremos encontrar la fórmula que sana, ¿no? ¿Cómo un músico logra tener éxito tocando zampoñas, no solamente en Perú, sino en el mundo? Ya volvemos. Estamos de regreso en Peruanos al Bicentenario, conversando con Lucho Quequesana, que nos decía que, bueno, efectivamente es difícil ser músico, pero evidentemente se puede lograr y nosotros queremos encontrar el secreto, ¿no? ¿Por qué crees que en tu caso, Lucho, sí lograste pasar este muro enorme que muchas veces separa, ¿verdad?, al talento
con alcanzar sus sueños y sus objetivos en la música? Creo que de puro terco, ¿ah? Porque, a ver, el proceso, el proceso, por lo menos el proceso que yo pasé, digamos, los tiempos han cambiado, ¿no? O sea, yo empecé en la música pre-internet, o sea, pre-redes sociales, ¿no? Entonces, cuando yo empecé en la música, digamos, las fórmulas que existían en ese momento no encajaban en nada con lo que yo hacía, porque todo el mundo te decía, bueno, para, digamos, para que puedas hacerla en la música, tienes que grabar el disco, tener un videoclip que te pasen en la radio, etcétera, etcétera. Y eso era algo que yo nunca iba a poder porque mi música es instrumental. A mí nunca me iba a pasar en la radio, ni iba a tener un videoclip, ni un espacio donde sonar. Entonces, lo que yo hacía era tocar y tocar y tocar donde sea, cuando sea. Porque yo lo que yo pensaba era, lo que yo necesitaba era que la gente me escuche, que la gente escuche lo que yo hacía. Entonces, claro, al inicio, como para cualquier músico, y esto lo han pasado todos los músicos en la historia, como dije hace un ratito, al inicio el público pues es tu papá, tu mamá, la abuelita, los amigos del barrio, etcétera. Pero de ahí llega, o sea, y sigues tocando y sigues tocando y siguen siendo los mismos. De pronto ya un día la abuelita ya no va, ¿no es cierto? La tía ya se sabe las canciones, hasta que llega un momento que creo que es uno de los momentos más importantes en la vida de un músico, que es cuando tú estás tocando en este pequeño sitio donde te dejaron tocar y de pronto hay una persona que no conoces, que está escuchando y que le gusta lo que haces. Ahí empieza todo, porque esa persona le va a contar a otra persona y empieza el boca a boca. El boca a boca para mí ha sido, creo que, el elemento más importante para que mi carrera empiece a crecer. Como te digo, esto es mucho antes del internet. Entonces yo tenía que tocar, y el boca a boca la gente se empezaba a pasar y empezaba a hablar de lo que yo estaba haciendo, porque como no sonaba en la radio, ni tampoco en la tele, ni nada, lo único que funcionaba era este boca a boca. Entonces fueron muchos años de construir este público, de que el público empiece a ir a lo que yo hacía, de que pronto puedan pagar su entrada, ¿no es cierto? Que eso era un avance en ese momento. Años de años formando este público, y cuando llega el internet, para mí sí fue un salto enorme, porque ese boca a boca se empieza a ampliar. Entonces, claro, cuando llega el internet y cuando empieza a aparecer YouTube y cuando empiezan a aparecer otras plataformas, claro, ya no tenían que ir hasta el local donde yo estaba tocando, sino ya la gente empezaba a hablar de lo que yo estaba haciendo y se lo empezaban a pasar. Entonces creo que el no rendirme respecto a que había momentos en donde llegábamos al local y habían 2 personas, ¿no es cierto? Pero que igual seguíamos. Eso es un elemento que el músico tiene por naturaleza, creo, porque, mírale, para ser músico, o sea, si uno se mete en la música para ser famoso, para tomarse selfies, para hacer historias de Instagram o lo que sea. Que de hecho hay muchos músicos que empiezan así, por eso, que ahí que pierden el aire en medio, ¿no? Porque si te unes a la música a los 15 para atraer chicas, a los 21 ya eso pasó de moda. Claro, o cuando hagas un concierto y de pronto no vaya ni la mitad de las personas, te vas a deprimir y vas diciendo esto no es para mí, ¿no? O sea, en realidad, el músico está en la música y se dedica a la música porque no puede dejar de tocar. O sea, porque simplemente pase lo que pase, no puedes alejarte de la música. Es imposible. O sea, por más barreras que se te presenten, no puedes dejar la música. Entonces, creo que esa fuerza también ayuda a pasar estas barreras, Cuando de pronto ya la gente empezaba a compartir mis música, de pronto me enteraba que en los colegios estaba tocando mi música, o sea, yo simplemente, la alegría que sentía era maravillosa, pero al mismo tiempo apareció otro elemento que también me ha ayudado muchísimo, y es que yo hago música instrumental, digamos. Cuando yo empecé haciendo música instrumental, todo el mundo me decía, estás loco, o sea, tú tienes que cantar, aquí la gente no escucha música instrumental, o sea, tienes que cantar. Y yo decía, no, pero lo que yo hago es música instrumental. Además, no canto ni Happy Verde. Entonces,
lo que yo empecé a hacer fue explicarle en vivo, cuando hacía los conciertos, explicar a la gente cómo funcionaba la música y por qué era que yo componía esto, cómo se estructuraba, por qué es que de pronto entraba esto, cómo funcionaban los ensambles, qué pasa si quito este instrumento. Entonces empiezo a tratar de acercar la música a la gente para que la disfruten y si yo disfruto la música tanto, si la gente entiende un poco más de que la música es para bailar y para cantar, creo que pueden encontrar otras rutas para disfrutarlas. Mencionas mucho a tu hermano. Eh, Sí, eso debe haber sido un gran apoyo, ¿no? No estar solo en este camino. ¿Cómo así absolutamente. se une tu hermano y cómo logra además ampliar la propuesta a una productora, ¿no? Y se mantiene constantemente abriéndose a nuevas posibilidades. Sí, mi hermano en realidad siempre estuvo ahí. Empezamos a tocar juntos, formamos el grupo en el colegio. De hecho, yo tomo un rumbo mucho más a la música porque a él le gustaba mucho conseguir el local para tocar, hacer un poco la producción, siempre le gustó desde chico. Y entonces él es el que me aterriza, él es o sea, yo no existiría sin mi hermano Alfredo, o sea, mi carrera no existiría sin mi hermano Alfredo. De hecho, yo tengo las ideas locas y las más descabelladas del planeta, pero él es el que me aterriza, él es el que me dice, ya va, esto todo bien en tu cabeza, pero mira, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Porque lo que hay que entender es que el músico peruano o el músico en el mundo hoy, 2021, no puede estar alejado de la autogestión. El músico tiene que autogestionar su carrera. El músico tiene que construir su carrera, tiene que organizar su carrera. La música es una profesión, es una carrera como cualquier otra, en donde obviamente estudias, desarrollas técnica, desarrollas habilidades, pero al mismo tiempo estás dentro de una industria que se está construyendo en donde tienes que ser completamente organizado. Descríbeme un momento en el que han logrado algo y no sé, pues se han mirado y han dicho, lo logramos, y se miran en complicidad y dicen, pasó. Un momento En así. realidad, en realidad, es cada proyecto que emprendemos, ¿ah? Es cada proyecto que emprendemos. Desde el primer concierto que hicimos, en donde cobramos entrada, ¿no es cierto? Que ya era un reto, desde de pronto hacer un primer concierto en un teatro, alquilando el teatro sin ningún auspiciador, contando cada butaca, butaca por butaca, y poniéndole un precio para que cubra, aunque sea los costos, y que de pronto se logre, que de pronto pasar bueno, primero de un sitio chiquitito a un auditorio, del auditorio del teatro, de ahí hace ya unos años, no me acuerdo cuántos, dijimos, ¿por qué no nos mandamos al Estadio Nacional? Me acuerdo que esta fue uno de los momentos así donde ya vamos con todo y vamos a hacer un concierto en el Estadio Nacional, todo el mundo decía, están locos, pero con Alfred estamos locos, pues. Entonces, nada, empezamos a estructurarlo y lo hicimos, y así cada proyecto en realidad cada proyecto es un riesgo. Tu hermano te ha ayudado. Bueno, qué bueno en verdad para poder llevar tu música a más lugares en el mundo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el último bloque. Estamos de regreso en Peruanos al Bicentenario conversando con Lucho Quequesana y quería preguntarte, Lucho, ¿qué tan importantes son para ti estas medallas, estos laureles, ¿no? Ser marca Perú, ser nominado a un Grammy, recibir reconocimientos. Los premios y los galardones son consecuencias de lo que uno hace, no son los objetivos por los que uno está en algo. Creo que el meterse a la música con la intención de ganar premios tampoco es, creo que, muy honesto con lo que el músico está recibiendo. Creo que es maravilloso que te den un premio o que te reconozcan o que de pronto destaquen lo que tú haces, pero sin embargo uno no lo hace para eso, uno lo hace porque simplemente te sale de adentro,
y porque no puedes, como decía hace un rato, no puedes dejar de hacerlo y todo el tiempo te vienen ideas a la cabeza que tú quieres compartir con la gente. Eso es un punto importante, fíjate. El hecho de que en mi carrera haya tenido, digamos, un número de reconocimientos y de premios, o sea, obviamente que me siento súper contento y lo agradezco, ¿no? Pero no es el objetivo de yo sentarme en un piano o de yo sentarme en una computadora o de yo sentarme simplemente a alucinar nuevos proyectos. Yo no sé si los proyectos que están en mi cabeza van a ser premiados en el futuro, ¿no? Que es lo último que se me pasa por la cabeza a la hora de iniciar un proyecto y creo que por eso es que funciona también, porque le meto tanto corazón y le meto tanto esfuerzo a una idea que me sale de adentro en lugar de estar direccionándola para lograr determinado objetivo, ¿no? ¿Cuál crees tú que ha sido ese logro o ese reconocimiento que más te sorprendió o de alguna manera más satisfacción te puede haber traído, ¿no? De todos los proyectos que he hecho en mi vida, uno de los más importantes es un proyecto que se llama Sonidos Vivos. Es un proyecto que yo trabajé con UNESCO, un programa de UNESCO que se llama UNESCO Ashberg, en donde de lo que yo quería era que músicos de varias partes del mundo se acerquen a la música peruana, descubran los instrumentos, descubran los ritmos y los apropien. Entonces, en este proyecto, el objetivo era que yo busque músicos, les enseñe, arme una banda internacional y que esto sirva para encontrar unos puntos de conexión entre culturas diversas. De pronto mi banda era, por más surrealista que suene, era un chino, un turco, dos canadienses, un vietnamita, un venezolano, un colombiano y ahora un japonés. Entonces, eso era una locura al inicio. Todo el proyecto fue una locura, el buscarlos, enseñarles, entendernos, los idiomas eran distintos, pero de pronto cuando el proyecto salió, el resultado fue maravilloso, el resultado, bueno, igual recibimos muchos reconocimientos, pero más allá de eso y de las giras que hicimos y todo lo que pudimos llevar esta propuesta, para mí lo más importante era uno, que nos habíamos comunicado a través de la música, pero lo más importante era que no importa de qué país seas, qué religión tengas, qué historias tengas, ese lado humano conecta siempre y encuentra mecanismos para conectar. Uno es la música y que es potentísimo. Y curioso que, por ejemplo, el 2019, en el preámbulo a la pandemia, haya también tenido una presentación muy importante, ¿no? Los Panamericanos, que fue como una oportunidad también de presentar nuestra identidad cultural al mundo, ¿no? ¿Cómo fue para ti? O no sé, ¿fue importante para ti, por ejemplo, esta oportunidad de participar en los Panamericanos? Importantísimo. De hecho, es uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida, ¿no? No solamente por la cantidad de música que tenía que componer, porque compuse como 3 horas entre la inauguración y la clausura, sino por la responsabilidad, o sea, por la responsabilidad de mostrar algo en el cual todos los peruanos se sientan identificados. Es decir, el hecho de contar historias, de poner momentos en donde el peruano diga, sí, yo estoy ahí, por más creativo o por más emocionante y épico que haya sido el momento, creo que la conexión que nosotros buscábamos era que todos los peruanos se reconozcan en lo que estaban viendo. Entonces, ese ha sido uno de los retos más importantes de mi vida. La verdad es que yo no agotador hasta donde no te puedas imaginar, pero al mismo tiempo, el día que yo estaba en el estadio, el día de la inauguración, se me derramaban las lágrimas, al igual que el público que estaba ahí. Creo que la gente en sus casas también vibraron de celebrar que en ese momento nosotros nos estábamos reconociendo como uno solo, ¿no? Que era creo, lo más fuerte que se sintió en ese momento. Era una explosión de encontrarse, ¿no? Era una explosión de encuentros. Todos nos encontramos ahí. Era como, yo sentía que era tan fuerte como cuando mete gol Perú en la selección, ¿no es cierto? Que gritas gol, ya, pero aquí estás gritando gol 3 horas, ¿no?
diciendo nosotros somos esto. El riesgo en un país tan diverso de que alguien no se sienta representado o se siente excluido, ¿no? Digamos, intentas hacer algo integrador y que no complazca a todos, ¿no? O sea, en algún momento dijiste, Exacto. esta es una responsabilidad demasiado grande. Ese era en realidad el reto más grande que tenía, ¿no? Porque todos se tenían que sentir identificados. Al mismo tiempo, no podías como darle más protagonismo a algo, porque en realidad la idea era que sea completamente equitativo. Y creo que la mirada que le dimos respecto a ver un Perú diverso y un Perú desde arriba, o sea, es como que levantas un poco la cámara o tu visión y ves el Perú en su conjunto y mostrarlo de una manera completamente diferente a como se ha mostrado antes, y que de pronto 400 millones de personas en el mundo nos estén viendo, y que ese día todos los ojos del mundo estaban en el Perú, descubriendo un Perú que para nosotros es normal, o sea, un Perú que tiene de todo, o sea, un Perú que tiene costa, sierra, selva, que tiene huaynos, que tiene cumbia, que tiene absolutamente tanto que ofrecer, y que de pronto el mundo decía, mira, o sea, Perú es más que Machu Picchu, ¿no es cierto? Y que el Cóndor pasa, o sea, Perú es mucho más que eso. Creo que lo que celebrábamos era que por fin habíamos dejado atrás muchas diferencias y que estábamos abrazando justamente nuestra diversidad, ¿no? Esta pregunta para ti, la hacemos siempre en el programa, pero me imagino que debe ser sumamente difícil. ¿Qué significa ser peruano para Lucho Quequesana? Para mí ser peruano significa ser cusqueño, ser huanuqueño, ser de Rímac, vivir en Huancayo, de pronto viajar por el Perú, encontrarme exactamente con lo mismo, encontrarme con todos que tienen papás de distintos orígenes, historias diferentes. Ser peruano en este momento para nosotros es celebrar nuestra diversidad. ¿Qué podrías dejarnos como consejo de aquí hacia los próximos 200 años de la independencia en nuestro país? Sí, de hecho nos ha tocado vivir un bicentenario particular, ¿no? Un bicentenario, digamos, con todo tipo de crisis. Sin embargo, creo que hay algo que hemos aprendido en todo este tiempo. Es que las crisis políticas pasan. La pandemia va a pasar, como ha pasado todas las pandemias del mundo. Pero lo que realmente queda, o sea, lo que sí se estaciona para quedarse y para evolucionar, es justamente eso que es sólido, que son nuestras raíces. Justamente lo que nosotros, por la situación, de pronto no estamos viendo que tenemos al costado y que tenemos que acudir a ellos. O sea, cuando nosotros, cuando pase todo esto y de pronto volteemos la cabeza y veamos otra vez, nuevamente, todo lo que tenemos, creo que vamos a sentirnos mucho más orgullosos de lo que veníamos sintiendo, porque ya vamos a haber pasado todo esto, vamos a haber derrotado todo esto, y sin embargo, estas raíces, estas herencias culturales, estas formas en cómo nos estamos viendo, van a quedar y se van a empezar a construir de acá 200 años distintos, porque ya sabemos que todo esto evoluciona para fortalecerse. Muchísimas gracias en verdad por estas palabras, por compartir con nosotros tu entusiasmo, infectarnos un poquito de ese optimismo, y esperamos realmente que haya servido este programa para inspirar a muchos peruanos a sentirse orgullosos de sus raíces y a querer expresarse a través de su diversidad. Muchas gracias por ser un peruano al Bicentenario. Muchísimas gracias, Ale. Un saludo para todos. Bueno, y muchísimas gracias a los que nos están viendo en sus casas. Los esperamos en una siguiente edición. Pues mira, aquí están los televisores, o sea, está... Claro. Así que vamos a... Hay que un poquito más al centro, o sea, tú un poquito más centrado. No sé si ves el... Sí, hacia el otro lado. Esto... No, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bien, monstruo. Oye, me has hecho acordar de un montón de cosas que no me acordaba. Mi timidez sigue estando, sino que yo la barajo.
yo ya quiero que sea 7 de junio, pero del 2020, del 2033. Me estaba acordando un poco de algunas partes duras, ¿no? Que felizmente ya pasaron.